Infoxicación, episodio 5. El drama de la situación de calle. Hay problemas sociales que parecen evidentes a primera vista. Alcanza con caminar por ciertas zonas de la ciudad para encontrarlos. Personas durmiendo en la vereda, en plazas o en entradas de edificios. Escenas que se repiten tanto que terminan formando parte del paisaje urbano y frente a las cuales suelen aparecer reacciones inmediatas. Preocupación, incomodidad, compasión o enojo, junto con una pregunta que parece inevitable: ¿por qué hay personas viviendo en la calle? En el debate público esa pregunta suele dirigirse casi exclusivamente hacia quienes habitan esa realidad. Pero cuando uno observa el fenómeno con un poco más de detenimiento, aparece algo que no siempre resulta visible en esa primera mirada. La calle no es solamente un lugar donde algunas personas terminan viviendo. Alrededor de ella existe un entramado de instituciones, programas y decisiones administrativas que intentan intervenir sobre este fenómeno todos los días. La situación de calle no ocurre en un vacío institucional. Existe dentro de un sistema que la observa, la mide y trata de responder a ella. Ese sistema tiene sus propias reglas, sus propios límites y también sus propias tensiones. Porque las personas que llegan a vivir en la calle rara vez lo hacen de un día para el otro. Muchas veces vienen de trayectorias largas, atravesadas por distintas instituciones, circuitos de salud mental, procesos de consumo problemático, rupturas familiares, egreso del sistema penal, pérdida de vivienda o trabajo cada vez más precario. La calle aparece entonces como el punto donde convergen procesos sociales que comenzaron mucho antes. Al mismo tiempo, la presencia de personas viviendo en el espacio público genera reacciones en la ciudad. La ciudadanía siente que algo debería hacerse frente a una realidad que se vuelve visible todos los días. Las instituciones reciben esa presión mientras intentan operar con recursos limitados, reglas legales específicas y dispositivos que no siempre fueron diseñados para resolver problemas estructurales. La calle deja de aparecer únicamente como una escena urbana y empieza a revelar algo más complejo, una arquitectura institucional entera que intenta gestionar este fenómeno. En este episodio vamos a recorrer esa arquitectura en 4 movimientos. Primero, observando cómo funciona el sistema institucional que interviene sobre la situación de calle. Luego profundizaremos en las trayectorias sociales que llevan a muchas personas a entrar en ese circuito. Después hablaremos de la presión social y urbana que rodea el sistema. Y finalmente nos preguntaremos si todo este conjunto de instituciones, programas y presiones sociales termina produciendo algo más que una intervención. Un equilibrio institucional que mantiene el fenómeno dentro de ciertos límites sin necesariamente transformarlo. Para empezar a verlo con más claridad, conviene primero mirar el sistema institucional que intenta intervenir sobre la calle. Primer bloque: el sistema institucional que gestiona la calle. Para entender cómo se gestiona la situación de calle, es necesario empezar por algo que muchas veces pasa inadvertido en el debate público. La calle no es solamente una realidad social visible, también es un campo de intervención institucional. En Uruguay, gran parte de esa intervención se organiza alrededor del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, que desde hace años desarrolla distintos programas destinados a abordar la situación de personas que viven en el espacio público o que atraviesan formas extremas de vulnerabilidad habitacional. Dentro de ese sistema conviven varios dispositivos distintos: equipos de calle que recorren la ciudad para contactar a personas que duermen a la intemperie, refugios nocturnos que ofrecen alojamiento temporal durante la noche, centros que se activan durante el invierno para ampliar la capacidad de respuesta frente a las inclemencias climáticas, y relevamientos periódicos que intentan medir cuántas personas viven en esta situación y cuáles son sus trayectorias. Pero el sistema institucional no se limita únicamente a estos dispositivos. También existen centros de rehabilitación vinculados a consumo problemático, dispositivos residenciales para personas mayores o con trayectorias prolongadas de exclusión, proyectos de vivienda con distintos niveles de acompañamiento y otros programas sociales que abordan problemáticas específicas. En la práctica, muchas personas en situación de calle transitan por varios de estos dispositivos a lo largo del tiempo, entrando y saliendo de ellos según sus posibilidades de sostener esa vida cotidiana. Esto hace que el fenómeno no pueda entenderse únicamente como una relación entre la calle y los refugios. Más bien aparece como un circuito institucional más amplio, donde distintas políticas sociales terminan encontrándose con trayectorias de exclusión muy difíciles de estabilizar. Desde cierta distancia, todo esto puede parecer un sistema relativamente claro. Existe un problema social visible, el Estado lo reconoce y se construyen dispositivos institucionales para intervenir sobre él. Pero cuando uno observa cómo funciona ese sistema desde adentro, aparece algo más complejo.
porque las políticas públicas no se ejecutan de forma automática. Entre las decisiones que se toman en los niveles de dirección política y lo que finalmente ocurre en el territorio, existe una distancia considerable. Las normas, los programas y los lineamientos generales necesitan atravesar múltiples capas administrativas antes de convertirse en acciones concretas. Las autoridades que diseñan o dirigen las políticas suelen hacerlo desde espacios institucionales relativamente alejados de las situaciones cotidianas que intentan regular. Sus decisiones se apoyan en diagnósticos, informes técnicos, relevamientos estadísticos, marcos normativos que buscan ordenar un fenómeno complejo dentro de categorías administrables. Pero las situaciones reales que se encuentran en la calle rara vez se encajan con facilidad en estas categorías. Cada encuentro con una persona en situación de calle implica una situación distinta, trayectorias de vida atravesadas por rupturas familiares, problemas de salud mental, consumo problemático, violencia, pérdida de vivienda y largos procesos de exclusión social. Ahí es donde aparecen los trabajadores de primera línea. Quienes constituyen los equipos, en la práctica, son quienes cumplen un rol que rara vez se menciona en los documentos de política pública, que es el de traductores del sistema. Traducen las normas institucionales al lenguaje de las situaciones concretas. Traducen las trayectorias individuales a categorías administrativas que permitan activar determinados dispositivos y procedimientos. Y muchas veces también traducen las expectativas de la ciudadanía hacia un sistema que tiene límites operativos bastante definidos. Ese trabajo se realiza, además, dentro de un contexto institucional que no siempre es simple. Una parte significativa de las políticas sociales en este campo se ejecuta a través de organizaciones tercerizadas. En ese caso, los equipos que trabajan directamente con la población de calle no dependen de forma directa del Estado, sino de convenios con instituciones que gestionan refugios u otros dispositivos de atención. Esto introduce otra capa de complejidad, porque las condiciones laborales de quienes sostienen la intervención cotidiana muchas veces están atravesadas por inestabilidad contractual, recursos operativos limitados y retrasos salariales que afectan directamente el funcionamiento del sistema. De esta manera, el funcionamiento cotidiano de la política pública depende en gran medida de la capacidad de estos equipos para tomar decisiones en contextos de incertidumbre, priorizar intervenciones cuando los recursos no alcanzan para cubrir todas las demandas, interpretar situaciones que no encajan del todo en los protocolos establecidos, negociar con personas que muchas veces ya han tenido experiencias difíciles con instituciones estatales. Visto desde fuera, todo esto puede aparecer como una política social relativamente definida. Visto desde el territorio, en cambio, aparece como un sistema que se sostiene a través de ajustes cotidianos, donde instituciones, trabajadores y dispositivos intentan responder a un fenómeno que cambia constantemente. Esa es la primera capa del problema, la arquitectura institucional que intenta intervenir sobre la situación de calle. Pero las personas que llegan a interactuar con ese sistema no empiezan su historia allí. Muchas veces llegan después de haber atravesado trayectorias sociales largas y complejas, donde distintas instituciones ya han intervenido antes. Bloque 2. Las trayectorias sociales que llevan a la calle. Si en el bloque anterior observamos el sistema institucional que intenta intervenir sobre la situación de calle, ahora conviene mirar el fenómeno desde el otro extremo, las trayectorias que llevan a las personas a encontrarse con ese sistema. En la mayoría de los casos, la calle aparece al final de un largo proceso donde distintas formas de vulnerabilidad se van acumulando con el tiempo. Cuando uno pone el foco en las trayectorias de estas personas, hay una característica recurrente. Es el lugar donde comienzan a encontrarse procesos sociales que ya venían produciendo inestabilidad por separado. Uno de esos procesos tiene que ver con la ruptura de vínculos sociales básicos, familias que se fragmentan, conflictos prolongados dentro del hogar, experiencias de violencia de diferentes índoles, trayectorias de institucionalización temprana o largos periodos de aislamiento. Cuando estos vínculos se debilitan o desaparecen, muchas personas pierden también el principal soporte informal que suele amortiguar las crisis cotidianas. Otro proceso importante tiene que ver con la inestabilidad económica y habitacional. Trabajos precarios, ingresos irregulares, alquileres cada vez más difíciles de sostener, pensiones o habitaciones temporales que se pierden después de algunos meses. En esos contextos, una enfermedad, una pérdida de empleo o un conflicto personal pueden desencadenar rápidamente una caída en las condiciones de vida de la persona. En muchas trayectorias aparecen también otros elementos que complejizan aún más la situación, y suelen ser problemáticas de salud mental y de consumo de sustancias. En Uruguay, como en muchos otros lugares de Latinoamérica, el consumo de pasta base ha tenido una incidencia significativa en sectores socialmente vulnerables.
Este tipo de consumo suele producir ciclos intensos de deterioro físico, rupturas vinculares y dificultades para sostener rutinas cotidianas relativamente estables. Cuando esos procesos se combinan con trayectorias de precariedad económica, fragilidad social, la posibilidad de sostener una vivienda o una red de apoyo se vuelve cada vez más difícil. A todo esto se suman otros circuitos institucionales que, aunque no estén diseñados específicamente para producir exclusión, terminan interactuando con estas trayectorias de manera compleja. El egreso del sistema penal, por ejemplo, suele dejar a muchas personas en situación de fragilidad social, con vínculos deteriorados, pocas oportunidades laborales y escasas alternativas habitacionales inmediatas. Algo similar ocurre con personas que han atravesado procesos prolongados dentro de instituciones, tanto de salud mental, de INAU, dispositivo de tratamiento de consumo, y luego deben reconstruir su vida cotidiana por fuera de estos entornos. Cuando estas trayectorias se cruzan, la calle empieza a aparecer como una posibilidad cada vez más cercana. Esto hace que la situación de calle funcione menos como una categoría fija y más como un circuito de entradas y salidas, donde distintas trayectorias sociales entran en contacto con los dispositivos institucionales que vimos en el bloque anterior. Desde esta perspectiva, el fenómeno deja de parecer una acumulación de casos individuales y empieza a mostrar una zona de intersección entre procesos sociales que producen exclusión de forma distinta. La calle aparece entonces como el punto donde se vuelven visibles los límites de varios sistemas al mismo tiempo, del mercado de trabajo, las redes familiares, los dispositivos de salud, las políticas de vivienda, pero estas trayectorias ocurren dentro de una ciudad donde otras personas también observan lo que sucede, reaccionan frente a ello y esperan que alguien intervenga. Bloque 3. La presión social y urbana que rodea el sistema. Hasta ahora hemos observado dos dimensiones del fenómeno: el sistema institucional que intenta intervenir sobre la situación de calle y las trayectorias sociales que llevan a muchas personas a encontrarse con ese sistema. Pero la calle no existe únicamente dentro de esas dos dinámicas. Existe también dentro de una ciudad, y la ciudad no permanece indiferente frente a lo que ocurre en su espacio público. Cuando una persona comienza a vivir en una vereda, en una plaza o bajo una marquesina, su presencia se vuelve visible para quienes transitan ese lugar todos los días. Esa visibilidad genera reacciones diversas, y con frecuencia aparece también una expectativa bastante concreta: que alguien intervenga. En ese punto la ciudad empieza a interactuar con el sistema institucional. Una de las formas más visibles en que ocurre esta interacción es a través del sistema de reportes ciudadanos. En Uruguay, las situaciones de personas a la intemperie pueden reportarse llamando al 0800-8798, una línea que conecta con los dispositivos de intervención del Ministerio de Desarrollo Social. A partir de esos reportes, los equipos de calle reciben alertas sobre lugares donde habría personas expuestas al frío o atravesando situaciones críticas. En principio, el sistema parece bastante sencillo. La ciudadanía observa una situación vulnerable y activa un mecanismo institucional para que alguien pueda ofrecer asistencia. Pero en la práctica, ese canal también se convierte en otra cosa. Muchas veces los reportes no responden únicamente a la preocupación por la persona que vive en la calle, sino a una expectativa sobre el espacio público, que esa presencia desaparezca del lugar. Cuando esa expectativa no se cumple, es decir, cuando la intervención social no logra modificar la situación o la persona decide permanecer allí, la presión urbana suele buscar otro actor con mayor capacidad de intervención inmediata. Y ese actor suele ser la policía. En ese momento se produce un desplazamiento. Una situación que inicialmente ingresó al sistema como un problema social comienza a moverse hacia el terreno del orden público. Algo de esto quedó institucionalizado en Uruguay con la Ley de Faltas del año 2013. De esta manera, la gestión de la calle comienza a articular tres sistemas distintos: la política social, la regulación del espacio público y el sistema judicial. Pero la interacción entre ciudad y calle no se agota en esas instituciones. También existen redes comunitarias que sostienen cotidianamente a muchas personas que viven en el espacio público: vecinos que acercan comida, organizaciones sociales o religiosas que distribuyen abrigo o alimentos. En ese escenario también irrumpe la problemática ya mencionada del consumo de sustancias, sobre todo de pasta base, y este consumo no solo impacta en la salud y en las trayectorias personales, sino también en la forma en la cual las situaciones de calle se manifiestan en el espacio urbano, generando escenas que muchas veces intensifican la percepción de inseguridad o desorden. El resultado es un escenario donde múltiples sistemas interactúan sobre el mismo problema. Cuando todas estas presiones se superponen durante largos periodos de tiempo, el sistema comienza a desarrollar formas relativamente estables de funcionamiento. Y es ahí donde aparece la pregunta que abre el último tramo de este recorrido:
¿Qué ocurre cuando un conjunto de instituciones, políticas públicas y expectativas de la ciudadanía interactúan durante años alrededor del mismo fenómeno? Porque en algunos casos, cuando un problema social se vuelve persistente, el sistema no solo intenta resolverlo, a veces también aprende a convivir con él. Bloque 4. El equilibrio institucional que estabiliza el fenómeno. Si uno observa cada una de las piezas que hemos recorrido hasta ahora por separado, el fenómeno parece relativamente comprensible. Existen instituciones que intentan intervenir sobre la situación de calle, trayectorias sociales que llevan a muchas personas a encontrarse con este sistema y una ciudad que reacciona frente a la presencia visible de la pobreza en el espacio público. Pero cuando todas estas dimensiones se observan juntas durante periodos largos de tiempo, aparece una pregunta más difícil de responder. Si existen tantos dispositivos institucionales y tantas intervenciones cotidianas, ¿por qué la situación de calle persiste? En lugar de preguntarnos únicamente por qué existe la situación de calle, podemos preguntarnos cómo funciona el sistema que la gestiona. Porque cuando un fenómeno social se vuelve persistente, las instituciones no solo intentan resolverlo, con el tiempo también desarrollan formas relativamente estables de administrarlo. Los refugios reducen el riesgo inmediato de exposición al frío. Los relevamientos permiten medir el problema y seguir su evolución. Los planes de invierno amplían temporalmente la capacidad del sistema cuando las condiciones climáticas lo exigen. Las redes comunitarias amortiguan algunas situaciones extremas, y en determinados momentos los dispositivos policiales, judiciales y de salud absorben parte de las tensiones vinculadas al uso del espacio público. Cada uno de estos mecanismos pertenece a instituciones distintas y responde a lógicas diferentes. Pero cuando se observan juntos, empiezan a funcionar como una red que regula el fenómeno, reducen los picos de crisis, desplazan presiones de un sistema a otro y mantienen el problema dentro de ciertos márgenes de gobernabilidad institucional. En la literatura de políticas públicas, problemas de este tipo suelen describirse como wicked problems o problemas perversos, una expresión introducida por Rittel y Weber en su artículo Dilemmas in a General Theory of Planning, publicado en 1973. Con este término buscaban describir fenómenos sociales complejos que no tienen una causa única ni una solución definitiva, problemas donde múltiples instituciones intervienen al mismo tiempo y donde cada intento de solución modifica el problema sin eliminarlo completamente. En ese mismo trabajo, Rittel y Weber hacen una observación reveladora. La manera en la que una sociedad explica el problema condiciona también la naturaleza de las soluciones que considera posibles. Dicho de otra manera, la narrativa que se construye alrededor de un problema público influye directamente en las respuestas institucionales que terminan desarrollándose. La situación de calle no escapa a esta dinámica. Dependiendo del marco desde el cual se interprete, puede aparecer como un problema de seguridad, como una crisis social, como una cuestión sanitaria, como una falla del mercado de vivienda o como una combinación de todos estos factores. Cada una de estas interpretaciones empuja al sistema institucional hacia respuestas distintas. En esa construcción de sentido intervienen también actores que no forman parte directa de la política social. Los medios de comunicación, y cada vez más las redes sociales, cumplen un rol importante en la circulación pública de las situaciones vinculadas a la calle. Fotografías, denuncias, pedidos de ayuda o reclamos de vecinos comienzan a difundirse rápidamente y pueden transformar escenas locales en temas de conversación pública. Cuando eso ocurre, las autoridades ya no responden únicamente a las demandas cotidianas que llegan a los dispositivos de intervención, sino también a los efectos políticos que esas situaciones generan en el debate público, en la agenda legislativa o en la confrontación entre distintos actores del sistema político. La calle entonces no es solamente un fenómeno social ni únicamente un problema de política pública, también es un objeto de disputa narrativa. Y esa disputa influye en la manera en la que las instituciones interpretan el problema, priorizan determinadas respuestas y dejan otras fuera del campo de lo posible. Cuando todas esas dinámicas interactúan durante años alrededor del mismo fenómeno, el sistema comienza a desarrollar formas relativamente estables de funcionamiento. No necesariamente para resolver el problema, sino para convivir con él dentro de ciertos límites. Y cuando uno empieza a observar esa arquitectura en funcionamiento, la pregunta deja de ser únicamente por qué algunas personas viven en la calle. La pregunta empieza a desplazarse hacia otro lugar. ¿Cómo funciona el sistema que gestiona este fenómeno? ¿Qué presiones intenta equilibrar? ¿Qué partes de esa arquitectura permanecen invisibles mientras la calle continúa formando parte del paisaje urbano? Porque cuando el funcionamiento de un sistema se vuelve cotidiano, muchas de sus estructuras dejan de verse, y lo que permanece visible, la escena de alguien durmiendo en la vereda, termina ocultando la arquitectura mucho más amplia que la sostiene.
Infoxicación no busca decirte qué pensar ni ofrecer respuestas definitivas. Este espacio existe para incomodar certezas, abrir preguntas y poner en pausa lo que suele darse por obvio. Lo que escuchaste acá no pretende ser verdad, sino una invitación a mirar de nuevo, a dudar mejor, a escuchar lo que a veces queda tapado por el ruido. Si algo de esto te resonó, te inquietó o te movió un poco del lugar, el episodio cumplió su función. Muchas gracias.